Bendiciones a todos, muy buenas tardes. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por su fidelidad, por permanecer y a través de la virtualidad poder conectarse cada vez que le sea posible o que le haya sido posible en este tiempo. Agradecidos con Dios por hasta aquí habernos ayudado, y se cumple lo que dice el profeta Samuel por allá en uno de sus escritos: Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha provisto, hasta aquí el Señor nos ha guardado. Y por eso en esta tarde pues venimos a agradecer a Dios por esa ayuda, por ese socorro, por esa asistencia que siempre Él nos da, por su provisión, por todas las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. Bendigo a nuestros hermanos, saludo también a nuestro hermano Alejandro, a su familia, a todos los músicos del grupo de alabanza, a cada familia que los representa, al ministerio infantil también, déjenme saludarlo unos minuticos, a nuestro ministerio infantil, a los diáconos, que siempre han estado ahí pendientes, siempre colaborando, siempre sirviendo, a todos los líderes de células, a los anfitriones, a nuestros amados hermanos, en general a la familia Fuente de Paz y a nuestras familias, a las familias que hacen parte de nuestros miembros, a mis padres, a mis hermanos que siempre están ahí pendientes, conectados, a los primos. Gracias a Dios por sus vidas, por guardarlos hasta el día de hoy. Gracias damos a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos nuestras vidas, la vida de nuestras familias, la vida de nuestra familia Fuente de Paz. Señor, te pedimos que tu gracia y tu misericordia nos alcancen como hasta el día de hoy, como dijo el profeta Samuel y lo citamos antes. Hasta aquí tú nos has ayudado. Ebenezer, Ebenezer. Tu socorro, tu auxilio pronto han venido sobre nosotros, Señor, y nos has ayudado y nos has bendecido en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes una palabra que hace relación a la iglesia. Y yo quiero hablar sobre la iglesia significativa en esta tarde. Ese es el título que le he dado a esta meditación, la iglesia significativa. Me he basado en el Evangelio según San Marcos, también en el Evangelio según San Mateo, en el pasaje paralelo. Pero voy a situarme por ahora en el Evangelio de Marcos capítulo 11. E iremos leyendo conforme a la necesidad que nos dé cada punto que vamos a ir tratando. Yo quiero que hagamos una diferenciación entre el templo y la iglesia, y a través de esta enseñanza que podamos aprender que nosotros somos la iglesia de Dios y que como tal tenemos unas obligaciones que cumplir, y eso es lo que yo quiero enmarcar. Cuando se cumple el propósito de la iglesia, entonces a eso es a lo que se le llama una iglesia significativa, una iglesia que rinde fruto, una iglesia que produce. Y según el Evangelio de San Marcos lo podemos mirar algunas cosas que acontecieron en la última semana, los últimos días previos a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Algunas cosas que acontecieron que establecen como la base para lo que yo quiero transmitir en el día de hoy, que son cosas significativas, o sea, cosas que la iglesia debe hacer. Primero, déjeme diferenciar. La iglesia es, como nos enseñan en discipulado, es una comunidad de creyentes que tenemos en común haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y como Señor. De ninguna manera la iglesia es un club social o una institución humana. La iglesia es una institución divina y por lo tanto debe procurar mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la iglesia no es el templo es el lugar, el edificio, el lugar físico. Pero la iglesia como tal en el Nuevo Testamento habla básicamente de que somos nosotros, los que hemos creído en el Santo Evangelio y lo practicamos, los que nos hemos separado del mundo pecaminoso por cuanto hemos recibido a Jesús como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Esa es la definición de iglesia,
una comunidad de creyentes que hemos recibido a Jesús como Salvador. Pero significativa significa que marca la diferencia, que deja huella, que transforma y además trastorna. Sí, como decía en la época de la iglesia apostólica, esto que trastorna en el mundo con su evangelio, con su enseñanza. Y trastornar es, sí, voltear la vida de alguien al revés, como usted diría, pero en el buen sentido de la palabra. En mi caso, por ejemplo, era un alcohólico y Dios vino y me trastornó la vida. Y yo no estoy diciendo que sea perfecto, lejos estoy de ello, pero sí miro atrás, hay muchas cosas en mi vida que pasaron porque la misericordia y la gracia y la obra redentora y salvadora de Dios sobre mi vida ha hecho su efecto, y el Espíritu de Dios sigue trabajando no solo en mi vida, sino en tu vida, en la vida de nuestros hermanos. Una iglesia significativa, entonces, es una comunidad de creyentes que ha recibido como Salvador a Jesús, pero que marca la diferencia, que deja huella, que transforma y que trastorna. Teniendo en cuenta eso, podemos decir que la iglesia significativa es aquella que da a conocer con precisión algo. Y esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, así, hoy quiero compartir brevemente 5 cosas acerca de lo que una iglesia significativa debe hacer. Lo primero lo voy a encontrar en Marcos 11, versículos 8 y 10. Marcos 11, versículos 8 y 10. Dice: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Entonces, lo primero que una iglesia significativa debe hacer es adorar. Es lo primero que tiene que hacer. Usted dirá, pero esos eran los judíos que estaban reconociendo aquel al que conocemos nosotros religiosamente como el Domingo de Ramos. Pero ese domingo, ese día que Jesús arriba a Jerusalén, lo reciben. Él viene sobre un pollino y ahí tienden sus mantos, sus palmas, y empiezan a entonar este cántico, que es una declaración de adoración. Y digamos que adorar implica 3 cosas. Número 1, publicar y predicar. Publicar o predicar. Cuando adoramos, estamos publicando o predicando a quien adoramos. Cuando cantamos una canción y la gente nos queda mirando en la calle, pero no es una canción de Diomedes, no es una canción de El Gran Combo de Puerto Rico, no es una canción de Wilfrido Vargas. Cuando cantamos una canción, la gente nos queda viendo, una canción cristiana, la gente nos queda viendo, y esa es una forma de predicar al Dios al que nosotros adoramos. Pero también implica una vida de alabanza y de adoración. Y también implica reconocimiento, en tercer lugar, del Mesías, del Señor. Pero me llama la atención que esta es un acontecimiento que se produce fuera del templo, de las instalaciones del templo. Y qué conveniente para nuestros días, cuando ya hace 6 meses no nos podemos congregar. Estamos cerca de poder volver a reunirnos con serias limitaciones, pero podemos volver al templo, yo creo, después de valorar lo que para nosotros representa el mismo. Así que es una alabanza fuera del templo, y es la que hoy nos ha tocado vivir, la que nos ha tocado manifestar. Debía ser antes también, seguramente, pero en este tiempo con mayor celeridad o con mayor obligación, porque no podíamos reunirnos, no nos hemos podido reunir como lo hacíamos antes, con las libertades que antes los hacíamos. Ahora no, ahora es diferente. Y se van a venir una serie de cambios, pero bueno, para eso se está trabajando, y en su momento se indicará cada cosa que ha de hacerse. La iglesia significativa, en primer lugar, es la iglesia que adora. Y adorar, insisto, significa publicar o predicar. También
implica una vida de alabanza y una vida de adoración. Y esto no es otra cosa más que una vida de obediencia constante, obediencia permanente a Dios y a su palabra. Y tercero, implica un reconocimiento del Mesías, porque cuando ellos estaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esos son títulos mesiánicos. Estaban reconociendo que se estaban cumpliendo las profecías en Cristo Jesús. Así que lo primero que una iglesia significativa hace es adorar. Lo segundo que una iglesia significativa lo vamos a encontrar en los versículos 15 y 16. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando consigo utensilio alguno. Lo segundo que una iglesia significativa debe hacer es que se deja purificar. Que se deja purificar. Nótese que es Jesús el que entra en el templo y las cosas que ve que no le agradan, Él las va cambiando. Él trastornó ese lugar en aquel día, volcó las mesas de los cambistas porque se había convertido en un negocio y eso fue lo que Jesús hizo. Y en primer lugar, lo que Cristo quiere limpiar es nuestro templo espiritual, nuestra vida. No, insisto, no en el templo físico en primer lugar, sino primero en el templo espiritual, en mi vida. Si yo soy la casa de Dios, si yo soy el templo de Dios, como Dios dijo, y que habitaría entre nosotros y que por eso debíamos apartarnos del pecado y debíamos apartarnos de medio de los que no honran a Dios, entonces en el sentido de no compartir ni comulgar con ellos en su estilo de vida ni en sus decisiones. Los honramos, los amamos, son hasta parte de nuestra familia, pero no compartimos con ellos como ellos no comparten nuestras convicciones, nuestras creencias. Pero la iglesia significativa es la que se deja purificar. Y luego el templo físico, lo que Jesús limpió. Y ahí lo que nos hace resaltar es que hay que entender el valor de la casa de Dios, el lugar del templo físico, el lugar templo espiritual. El propósito del templo es, Jesús lo dijo, mi casa será llamada casa de oración para los pueblos. Así que el propósito de la casa es un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar de ponerse a cuentas con Dios, es un lugar de comunión con Dios. Así que hoy nosotros debemos entender, como nunca yo estoy seguro que usted aprecia, extraña la casa de Dios, como nunca antes. A algunos que llegaban tarde, que llegaban media hora tarde, una hora tarde, en este tiempo que se acerca no podrá hacerlo. Usted tendrá que inscribirse previamente y luego, me estoy anticipando un poco, pero lo pongo como relevante en este punto. Usted tendrá que inscribirse previamente y luego asistir a la hora que le corresponde, ¿sí? Y ser cumplidos. Y yo creo que lo vamos a hacer no por obligación, sino por devoción, porque hemos entendido lo importante del templo como un lugar de adoración, como un lugar en el que podemos colectivamente, como comunidad, adorar a Dios. Y qué importante y significativo es eso para nosotros. Pero en tercer lugar, la iglesia significativa es la que obra en el poder del Señor. En Mateo capítulo 21, versículos 14, mire lo que dice la escritura allí. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Yo he visto por allí que hay gente que dice, bueno, pero si sanan, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no van? ¿Por qué no oran para que el COVID se vaya? Hermanos, déjenme recordarles lo que sucedió en el estanque de Betesda. Jesús llega allí, había millares de enfermos, pero a Jesús solo se le dio la orden de sanar a uno. Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Con lo que vivimos es un tiempo de reflexión, es un tiempo de recogimiento, es un tiempo de apartarnos y de reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas. Y que Él es el que manda en el cielo y en la tierra. A Jesús vinieron los enfermos, los ciegos, los cojos, y Él los sanó. Y eso es lo que quiero resaltar. No es un pastor X o un pastor tal que van a ir a un hospital con el deseo de orar por un enfermo.
pueden hacerlo y debemos hacerlo, pero el que sana no es el hombre, no es ese pastor X o ese pastor Y. El que sana es Jesús. El que obra el poder es Jesús. Y si Él quiere, lo hace. Y si no quiere, no lo hace. Es cuestión, algo que teológicamente conocemos como la soberanía de Dios. La iglesia significativa, sin embargo, debe esforzarse por entrar en comunión con Dios y orar por los enfermos. Jesús dijo que los que creemos en Él, mayores obras que Él haremos, por cuanto Él iba al Padre y nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Lo mínimo que debemos hacer nosotros es orar por la gente que está en necesidad. Si tú tienes una necesidad, si tú tienes un problema físico, si tú tienes una enfermedad, si tienes un problema mental, si tienes un problema económico, este es el tiempo de decirle: Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, rompe las cadenas que me atan, Señor, provéame. Obra en mí, Señor, y haga su voluntad. Pero es Dios, no es el hombre. Los hombres somos instrumentos, pero el que da la orden para que los instrumentos ejecuten sus maravillas es Dios mismo. No podemos ordenar a Dios a hacer algo que Él ha determinado no hacer. Y somos nosotros los que debemos estar alineados con su voluntad para hacer aquello que Él quiere hacer. Porque mandar a Dios a hacer algo que Él no ha determinado es obviamente atentar contra su soberanía, pero dejar de hacer algo que Él nos ha ordenado, pues es desobediencia. Y Él nos ha ordenado orar por los enfermos, Él nos ha ordenado orar por los cautivos, libertar a los cautivos en el nombre de Jesús. A eso se refiere. También la iglesia significativa número 4 es la que tiene fe en Dios. Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24, note lo que dice la escritura. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que la fe es mucho más que hablar sobre cosas que pensamos que van a suceder. El corazón tiene que estar comprometido con lo que creemos. La iglesia significativa en cuarto lugar es la que tiene fe en Dios. No fe en la fe, no fe en los hombres. Es la que tiene fe en Dios. Y esta es una instrucción clara del Señor. Todo es posible si no dejamos entrar la duda. Por eso Jesús dijo en Juan 11:40 a Marta, creo que fue que Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Así que si no creemos, no veremos la gloria de Dios. Es un asunto de convicciones, es un asunto de fe, es creer. Y yo he concebido la fe, siempre he pensado que la fe en Dios es como tú ir en un avión y lanzarte sin paracaídas. El paracaídas es la fe. En el creyente, el paracaídas es nuestra fe. Dios nos sostiene en sus manos, Dios nos cuida. Si pedimos algo con convicción, creyéndolo en el corazón que lo que pedimos Dios lo hará, entonces Él lo hará, siempre y cuando esté ajustado a su voluntad. Pero Él está diciendo aquí que lo hagamos, que tengamos esa determinación, que tengamos esa convicción, que tengamos esa fe, que anulemos la duda para poder obrar siempre y conforme a su gracia, a su poder y a su voluntad sobre todas las cosas. La iglesia significativa es una iglesia que adora. La iglesia significativa es una iglesia que se deja purificar. La iglesia significativa es una iglesia que obra en el poder del Señor. La iglesia significativa es aquella que tiene fe en Dios. Y número 5, la iglesia significativa es aquella que tiene amor de Dios. Porque si bien lo dijo Pablo en su postulado sobre el amor en 1 Corintios 13, si tenemos dones, si tenemos milagros, si hablamos todo tipo de lenguas humanas o angélicas, y si tenemos toda la ciencia, entendemos todos los misterios, pero no tenemos amor, nada somos. Como dice 1 de Juan también, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto es que la gente nos conocerá, no por lo que hagamos, sino por la manera en que nos amemos. Así que
la iglesia significativa es la que tiene amor de Dios, es la que tiene un corazón perdonador. Miren lo que dice el versículo 25 de Marcos 11. Y cuando estéis orando, comunión con Dios, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Mire qué importante, porque la iglesia significativa lo abarca todo. Adoración es mi relación con Dios. Purificación, que se deja purificar, es entender que debo permitir que Dios limpie mi vida cada día, que obra en el poder del Señor, que se deja usar por el Señor, que tiene fe en Dios, que confía plena, absolutamente en Dios y en su palabra. Pero esto ya tiene que ver con mis relaciones con los demás, con las demás personas. Es la iglesia que tiene significativa, es la que tiene un corazón perdonador, porque tiene el amor de Dios en su vida. El Espíritu de Dios nos ayudará a recordar a quienes debemos perdonar. Por eso dice, cuando estemos orando, Dios mismo se va a encargar de traer a nuestra mente esa gente. Si tienen algo contra alguno, perdonen si tienen algo contra alguno. Y orando, el Espíritu de Dios, Dios mismo se va a encargar de traer a nuestra mente y a nuestro corazón esas personas cuando tenemos comunión con Dios. Y cuando lo hagas, no te resistas, no lo hagas ahora, perdona tu corazón. Perdona a esa persona que te ha hecho daño. Perdona a esa persona que te ha ofendido. Perdona a esa persona que te ha lastimado, a esa persona que ha jugado con tus sentimientos, a esa persona que ha defraudado tu confianza. Perdonemos a todos aquellos que nos han hecho daño. El Espíritu de Dios nos va a ayudar en esta tarde y cuando estemos orando, yo sé que tú lo has experimentado, el Espíritu de Dios, Dios mismo trae a la mente el nombre, el recuerdo, el suceso, pero lo hace no para lastimarnos, sino para sanarnos. Y la mejor sanidad para nuestra alma contra el orgullo, contra el odio, contra el resentimiento es el perdón. Así que perdonemos hoy. Pero también perdonar, nótese que es una condición para ser perdonados. Porque si no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. Así que cuando yo niego perdonar a alguien, estoy provocando como resultado de aquello que tampoco Dios perdone mis ofensas. Usted dirá, pero Dios nos perdonó de manera incondicional cuando no conocíamos a Cristo y venimos a Él, Él nos perdona. Ese es el perdón incondicional. Pero el perdón condicional es después de conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad. No puedo negarme a perdonar a alguien porque lo que estoy haciendo es impidiendo también que Dios perdone mis ofensas cuando yo me equivoque, que eso es a diario, obviamente. Y también es una oportunidad para ver a los que son aprobados por Dios. A los que son aprobados por Dios. Así que pues en esta tarde yo quería hablar sobre eso. Una iglesia significativa es una iglesia que adora. Adoremos a Dios, continuemos adorando a Dios fuera del templo. Y cuando regrese la oportunidad de congregarnos, lo haremos también en el templo. Pero pasamos más tiempo de nuestra vida, no solo por esta pandemia, sino realmente más tiempo de nuestra vida en nuestras casas, en nuestros trabajos, que en el propio templo. A los que más se congregan 2, 3 veces por semana, eso representan 6 horas. Es que la cuarta parte de un día, el 25% de un día. Y el resto de la semana más en nuestra casa. Por eso siempre debemos tener esa actitud. Pero debo dejar purificarme. Si hay pecados en nuestra vida, hoy hay que pedirle a Dios que nos perdone. Y también hay que decirle a Dios, úsame como instrumento tuyo, porque como iglesia significativa quiero obrar en tu poder, Señor. Quiero tener fe en ti, Dios, para entender, para vivir, para completar mi carrera en esta tierra, mi carrera cristiana, a eso me refiero. Y dame un corazón perdonador, o mejor dicho, ayúdame a perdonar, porque si tú lo hiciste, yo puedo hacerlo. Y si me niego a hacerlo, también Dios no podrá perdonarme
porque estoy atando, estoy arrastrando esa conducta o ese odio en mi corazón y ¿cómo voy a pretender que Dios me perdone si yo no perdono a otros? Tengo que perdonar. Dios nos ayude. Dios nos guarde y Dios nos libre. Oremos. Padre, ayúdanos a ser una comunidad de creyentes que ha recibido al Señor Jesús, pero que es significativa como iglesia, es decir, que transforma, que trastorna, que es influencia, que se evidencia en la vida. Gracias, Señor. Gracias por las oportunidades que tenemos de adorarte. Señor, ayúdanos a publicar, a predicar tu nombre a través de la adoración, de la vida de devoción. Ayúdanos a ser una iglesia que se deja limpiar por ti. Tú entraste al templo y lo limpiaste. Ven a nuestras vidas, limpia nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, nos despojamos de todo peso de pecado que nos asedia. Nos despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos limpiamos de toda contaminación de mente, de espíritu y de carne en nuestra vida en el día de hoy. Padre, te damos licencia para que limpies nuestras vidas y rogamos para que lo hagas de tal manera que podamos ser limpios en Cristo Jesús. Ayúdanos y úsanos como instrumentos tuyos para obrar en tu voluntad, tu obra, tu poder, tus milagros. Ayúdanos a ser una iglesia firme en la fe, porque la fe es la que nos va a permitir permanecer firmes en nuestra vida cristiana. Y también, Señor, danos un corazón perdonador. Si tú tienes a alguien a quien perdonar hoy, hazlo en este momento. Libera tu corazón del odio, del resentimiento, del orgullo, de la arrogancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Como os he dicho en estas últimas transmisiones, en estos últimos cultos, el tiempo de volver al templo se acerca. Hay que estar atento a la página, a los anuncios que nuestros pastores Gregorio y Silvia estén dando en los cultos. Cuando se reaperture, pues habrá un comunicado oficial y instrucciones precisas de cómo, cuándo se debe hacer esto. Así que estemos orando y con el corazón dispuesto para seguir permaneciendo en Cristo firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, les amamos en Cristo Jesús. Amén.